Hola, estamos estudiando y leyendo los escritos de Baal HaSulam en el prefacio de la Sabiduría y la Kabbalah, ítem 134. Pueden hacer sus preguntas en K.tv o en Esviá Tová y las preguntas seleccionadas se harán durante la lección. El Rab. Cuando estudiamos implementamos la sabiduría de la Kabbalah, tenemos estadios. Los estadios son, primero y antes que nada, aprendemos cómo es que fue creado el sistema superior de providencia y guía. Después, este es el sistema de los mundos. Cómo es que en ese sistema de los mundos, Olamot, la criatura fue creada, que es el alma que está dividida en múltiples partes, fracciones de esta alma, y cómo es que éstas existen. También los mundos y también las almas, de una forma mutua, a través del pensamiento de la creación, de dar y hacer el bien a las criaturas. Por eso es que después de aprender la estructura de la realidad, las 4 fases de luz directa, los 4 parsufim de Adam Kadmon, Olam Nikudim, Olam Atzilut, el mundo de Atzilut, la forma, la estructura del Adam Rishon, del primer Adam y su rompimiento, y cómo es que todo se estabiliza y alcanza la corrección. Y el sistema en el futuro tiene que llegar a su estado completo, final y unificado para ser un sistema unificado. Y todo el sistema de los mundos de ocultamiento, Alamot, se vuelve un sistema de revelación. Y esto es de acuerdo al trabajo de las almas que tratan de alcanzar la conexión entre ellos, en el corregir la rotura, el rompimiento. Y por eso es que cuando nosotros usualmente sabemos qué es lo que sucede en los olamot, en los mundos y la forma como fueron creados, claro que de una manera muy general, y porque de hecho se puede estudiar esto para siempre, en detalles infinitos, hasta que la persona la atraviesa y conoce, y hasta que la persona lo haga, es imposible contarlo. Es como trata de contarle de este mundo a una persona que no vive en él. Ni 1000 años serían suficientes. Y es por esto que cuando nosotros más o menos sabemos qué está sucediendo en el sistema de los mundos, que es el sistema de ocultamiento, esto también prepara corrupciones y a través de las corrupciones también llegamos a las correcciones, porque si no podríamos llegar a ningún tipo de corrección, ni entender la corrección, ni entender la necesidad de la corrección, si es que no preparáramos la corrupción de antemano. Y dado que somos nosotros las criaturas, entonces a partir de la corrupción y la corrección, será noche y luego día, de esta manera creamos la perfección, la plenitud del Creador y la plenitud de esta fuerza del Creador. Y por eso es que así estamos llegando a un nuevo estadio del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, que es una gran regla en el Mohin y el acento de los Parsufim y los Olamot que ocurre a los 6000 años. Es decir, el sistema aparentemente se estabiliza y está en un estado, y entonces los cambios que atraviesa finalmente llega al último estadio que estuvo predeterminado en el pensamiento de la creación, porque el fin de la acción comienza en el pensamiento inicial. ¿Está todo esto claro? Ok, entonces comencemos a estudiar. Vamos por ello. No tengan pena de que hemos atravesado algo y que no lo sabemos y que no nos acordamos y qué será.
No vamos a repetir todo. Vamos a leer todo el prefacio otra vez más e incluso profundizaremos más. No habrá nada que no dejemos. No haya nada en el camino que vamos a dejar sin entender. Todo lo vamos a utilizar para la corrección. Ítem 134. Y ha sido explicado que el surgimiento del Gadlut en los 6.000 años. Ya fue explicado que el emerger de la Gadlut del Gar de Zat de Nekudim vino en 3 secuencias, de forma de los 3 puntos Jolam, Shuruk, Hirik. A partir de esto podemos entender que existen 2 tipos de compresión de las 10 sefirot para la recepción de Mohin de Gadlut. El primero es a través del ascenso a integración Hitkalelut dentro del grado superior, o sea, cuando Zon de Atk iluminó con su nueva luz a Keter de Nekudim a través del Tabur y bajó la He inferior del Nikve Enaim de Keter a su P. De este modo, los Ahab, Ozen, Jotem y P de Keter que habían caído a Abba Veima subieron y regresaron a su grado en Keter, completando sus 10 sefirot. Se considera que en ese estado, Galgalta Benaim de Abba Veima, unido al Ahab de Keter, subió junto con ellos. Por ende, también Abba Veima están incluidos en las 10 sefirot completas de Keter, puesto que el grado inferior que se eleva al grado superior se iguala con este. En el ítem 93. Por tal motivo se considera que Abba Veima también obtuvo los Ahab que le faltaba para completar sus 10 sefirot, por medio de su integración con Keter. Este es el primer tipo de Mohin de Gadlut. El Rab dice: esto se le llama Gadlut del primer tipo, Gadlut de Bina Aleph. ¿Qué significa esto? Que tenemos Keter, Galgalta Benaim y Ahab, y sobre ellos vestimos en Ahab de Keter, Galgalta Benaim de Abba Veima. Entonces, Galgalta Benaim de Abba Veima y Keter, estos pueden conectarse entre ellos y completar así 10 sefirot. ¿Sí? Y esto se le llama Gadlut del primer tipo, a cuenta del superior. Solo así es que ocurre. El de arriba trae fuerzas, aquí fuerzas de lo alto, y de esta forma, gracias a las fuerzas que obtiene de lo alto, que lleva al inferior, y el inferior lo conecta con él. Así es como completa el Galgalta Benaim del inferior. Ahora continuemos. 135. El segundo tipo es un grado que fue completado con 10 sefirot por sí mismo cuando Zon de Adam Kadmon iluminó con su nueva luz a Abba Veima a través del Yesod de Ak, llamado el punto de Shuruk, y bajo la He inferior del Nikve Enaim de Abba Veima a su P. De esta forma, elevaron al Rosh de Abba Veima los Kelim de Ahab de Abba Veima, desde el sitio al cual habían caído en Zat, y así completaron sus 10 sefirot. De este modo, ahora Abba Veima están completos, puesto que han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab que les faltaba. Sin embargo, en el primer tipo, cuando recibieron
su plenitud de Keter a través del Debekut con su Ahab de Keter, aún carecían del Ahab, pero debido a su Hitkalelut en Keter, recibieron a través de este Keter la iluminación de su propio Ahab, que alcanzó solo a completarlos con 10 Sefirot mientras aún se encontraban en el lugar de Keter, y no cuando partieron de allí a su propio sitio. Dice, bueno, también de nuevo, el Galut del primer tipo es cuando está dentro del Galgal Tenaim de Abba Veima, brilla a través de brillar Galgal Tenaim de Abba Veima, y aquí Ahab de Keter, y entonces puede elevarlos hacia su grado, porque tiene las fuerzas para conectar con su Galgal Tenaim. Entonces, el hecho de que Ahab de Keter, gracias a la fuerza y la luz que obtuvo de lo alto, puede elevarse a sí mismo, a conectar con su propio Galgal Tenaim, toma Galgal Tenaim de Abba Veima consigo, aquellos que se han adherido durante el Gadlut, y ahora se unen a él durante el Gadlut. Esto se le llama Gadlut del primer tipo, hacia Abba Veima. ¿Y qué pasa después? El segundo tipo. Y lee 135 de nuevo. El segundo tipo es un grado que fue completado con 10 sefirot por sí mismo. El Rab dice, no por Ahab de Keter, que se lo eleve. Es decir, cuando Zon de Ak iluminó con su nueva luz a Abba Veima a través del Yesod de Ak, llamado el punto de Shuruk. El Rab dice, es decir, por su propia cuenta, no a través de Keter. Y bajó la He inferior de Nikve Einaim a Abba Veima a su P. El Rab dice, es decir, que Abba Veima tienen Gadlut por su propia cuenta, a partir de Nehideak, de Dalet Gimel. Continúa. De esta forma elevaron al Rosh de Abba Veima los Kelim de Ahab de Abba Veima desde el sitio al cual habían caído en Zat, y así completaron sus 10 Sefirot. De este modo, ahora Abba Veima están completos, puesto que han obtenido los verdaderos Kelim. El Rab dice, por su cuenta es aquí lo importante, porque ahora han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab que les faltaban. Sin embargo, en el primer tipo, cuando recibieron de Keter su plenitud a través de Debekut con su Ahab, el Ahab de Keter, aún carecían del Ahab, pero debido a su Hitkalelut en Keter, recibieron a través de de Keter, la iluminación de su propio Ahab, que alcanzó solo a completarlos con 10 Sefirot, mientras aún se encontraban en el lugar de Keter, y no cuando partieron de allí a su propio lugar. El Rab dice, pero de todas maneras, cuando completaron el Ahab de Keter a 10 Sefirot, Galgal Tenaim de Abba Veima, cuando se conectaron y completaron las 10 Sefirot, como aquí, estas 10 Sefirot. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, fue un alcance de 10 Sefirot. De Aliyah, 10 Sefirot del ascenso. Y ahora, el segundo tipo es Ahab de Keter, que recibe no de lo alto, más bien recibe de su cuenta de Ak. Después vamos a ver cómo es que esto llega y les llega. Esto llega y entonces se conectan y allí conectan su Galgal Tenaim con su propio Ahab, con su propio Ahab, de esta forma. ¿Ok? Y al hacer esto, entonces se vuelven 10 Sefirot. Completos, plenos, 10 Sefirot totales, por cuenta propia.
por cuenta propia, ok, no está bien, de Abba Veima. Las 10 sefirot plenas de Abba Veima, propias. Eso es todo. Este es el Gadlut del segundo tipo, el verdadero Gadlut. ¿Ok? ¿Ustedes están molestos conmigo o qué? Que veo que no preguntan, no quieren responder. Sí, Mari. El amigo. Viendo la gráfica, parece que hay dos fuerzas que motivan el proceso de Gadlut Aleph y Gadlut Bet, el primer tipo de Gadlut y el segundo tipo de Gadlut. Usted dice que reciben el poder de Galgalta Benaim. Cuando el superior recibe esta fuerza, entonces puede elevar el Ahab que estaba abajo. El Rab dice, el superior recibe fuerzas de su propio Galgalta Benaim de por encima del Tabur, de Ak, de por encima del Tabur, y entonces él recibe esta fuerza a su Ahab, él eleva su Ahab y con esto eleva también a los Galgalta Benaim del inferior. Esto es Gadlut de Mina Aleph, no de su propia cuenta, porque el inferior estaba adherido a él en Kadnut, entonces así también gana del Gadlut del superior algo. El amigo continúa. La pregunta era de esa fuerza, este poder, ¿de dónde viene esta fuerza que el superior lo obtuvo? El Rabbi dice, lo obtuvo, es un despertar de lo alto. El amigo dice, ok, entonces vemos la grandeza del segundo tipo, que es otro tipo de poder. El Rabbi dice, sí, también de afuera, pero de otro lugar. El amigo dice, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fuerzas o no es algo relevante? El Rabbi dice, la diferencia, bueno, no voy a decir, no es exactamente, pero más o menos la fuerza que obtienes de por encima del Tabur otorga a las fuerzas de otorgamiento y las fuerzas que recibes de Nehideak otorga a las vasijas de recepción. Pero nuevamente, digamos que es así por ahora. Sí. El amigo continúa, este es Yesod de Ak. El Rabbi dice, Yesod de Ak es ese punto que despierta las vasijas de recepción a trabajar. Se le llama Yesod de Ak porque en Malhut no podemos llevar a cabo un Zivug hasta Gmar Tikkun. No hay Zivug con Malhut, está dañada, especialmente después del rompimiento que se reveló, porque causó el rompimiento. Y entonces Yesod significa ese mismo Malhut que se eleva a las 9 primeras, está incluido en las 9 primeras y está dispuesto a trabajar. Está dispuesta a trabajar como un punto de apoyo para estas 9 primeras. Y por eso se le llama Yesod. No es realmente Yesod. Es Malhut que está limitada, que quiere despertar a las 9 primeras a trabajar con ella juntos. Por eso se le llama así. No es la sefira de Yesod, es solamente porque Yesod está antes de Malhut. Entonces la pertenencia de Malhut a las vasijas de otorgamiento le llamamos Yesod. El amigo dice que Mad sube y Mad baja. ¿Cuál es esa luz que desciende directamente a las vasijas, aparentemente sin venir de lo alto? El Rabbi dice, no sé, así llega. Y se siente como que así nomás llegó. Vas a aprender de la forma que él escribe y no te hagas sabiondo y preguntando cosas que no ha escrito. Tú pregunta cosas que le pertenecen a este escrutinio. Y si él dice que la luz llega de lo alto, llega de lo alto a Galgalta Benaim de Keter y se eleva con y se eleva con Galgalta Benaim de Abba Veima, entonces así lo escribió. Y si no lo ha escrito, no lo escribió. Esto te va a detener.
Esto va a detenerlos a ustedes sabiondos. Ustedes no entienden que en la medida que ustedes preguntan de una forma dispara al escritor y no se quieren adherir a su secuencia de pensamientos, esto va a crear una desconexión. Esto va a crear una desconexión. Y tú vas a querer estar incluso más y que ser más sabio. ¿Cómo es que él no escribió esto? ¿Cómo es que no escribió lo otro? ¿Por qué no está así? ¿Por qué no está así? Estudien de una forma, digamos, ingenua. ¿Cómo lo puedo decir? Cándida, inocente, de una forma así, tal como escribe, yo estudio. Yo quiero adherirme a él y no me importa lo que no ha escrito. Eso se va a quedar fuera de esto. Entonces, yo les digo, todos estos, los investigadores, los estudiosos, la forma en que yo he visto, en mi experiencia, no tienen éxito. Tienen éxito en filosofar más y pueden escribir más libros, como si estas fueran sus propias revelaciones, pero no está bueno. No es beneficioso para su avance real. En el alcance, perdón. Ok, entonces, ¿quién más? Entonces, Gadlut de Mina Aleph, del primer tipo, y Gadlut de Mina Bet. Ese es Gadlut del segundo tipo. Eso es lo que hemos aprendido. El amigo dice. Una pregunta general. Se dice que Gadlut es una adición y lo mejor es la Katnut. Entonces, aquí se habla de que todo tipo de posibilidades para corrección. El Rabbi dice, ok. El amigo dice, entonces, ¿por qué dicen que esto es una adición de estar en Gadlut? El Rabbi dice, porque dice aquí que Katnut es lo importante y Gadlut es una adición, es un extra. El amigo dice, porque lo más importante, el Rabbi dice, porque es el fundamento del Parsuf, es el Katnut, pero todas las correcciones llegan del Gadlut. Tenemos que entender qué significa, que esto es la parte más importante y esta es la adición. A través de la adición llegamos a Gemar Tikkun, pero siempre volvemos a Katnut, al igual que nosotros, ascensos, descensos, ascensos, descensos. Es como una bomba, ¿no? Que bombea y bombea y bombea. Cada vez más vasijas rotas y las eleva al grado del superior. ¿Más? Sí. El amigo pregunta, cuando nosotros decimos que el Ahab se eleva a través de Galgalta Benaim, ¿qué significa esto? El Rab dice, se une a estas 10 sefirot, porque primero Galgalta Benaim estaba funcionando. Es decir, hubo Tzimtzum Aleph. Después, Galgalta Benaim, esos Galgalta Benaim se unen con Ahab, es decir, con las vasijas de recepción, que ya pueden empezar a trabajar para el otorgamiento. El amigo añade, es decir, que el nivel de Ahab es igual que el nivel de Galgalta Benaim. El Rab dice, no sé qué significa el mismo nivel, pero en lugar de trabajar con 5 vasijas, ahora trabajo con 10. Eso es todo. Primero no podía trabajar con estos. Después sí. Sí. Él escribe que en el primer tipo de Gadlut recibieron todo su Gadlut de Keter. ¿Es este estado o plenitud cuando el superior está por encima de ellos? El Rab dice, tiene razón. Plenitud viene de la palabra de completar. No su plenitud, sino así es la forma en la que ellos son completados. Tú, digamos, y lograste 2,000 shekels y para poder solucionar el mes necesitas 10,000. Entonces él te da esos 10,000 como para completar. No es tu propia ganancia, no fue tu trabajo, pero con eso pudiste completar. Entonces de esa forma existes. Así es que como Galgalta Benaim se ascendió con el Ahab del inferior a través del grado, muestra el dibujo por favor, ahí está, al grado superior, y allí es que fueron
completados. Tú puedes preguntar, ¿pero qué ocurre a partir de esta plenitud? ¿Qué ganan ellos? Galgalta Benaim del inferior. ¿Qué obtiene de esto? Ellos obtienen las fuerzas. La fuerza. Y además de esto, ¿qué obtienen? Obtienen el conocimiento de qué significa completar al superior, porque con el Ahab del superior ellos también se volvieron 10 sefirot. Galgalta Benaim del inferior con el Ahab del superior se vuelven 10 sefirot. Entonces nosotros tenemos 2 veces 10 sefirot, ¿cierto, Niv? Muy bien. Es decir, tenemos 10 sefirot. Aquí, estas 10 sefirot de Galgalta Benaim y Ahab, estas son las primeras 10 sefirot, ¿cierto? Ok, luego tenemos estas segundas 10 sefirot de Galgalta Benaim y Ahab que yo dibujé con rojo. Estas son las segundas 10 sefirot. Entonces, ya tienen aquí 2 10 sefirot. A través de la itkalelut, la integración del uno con el otro. ¿Sí? Pero este estado de gadlut del primer tipo, Minalef, ¿cómo es que Galgalta Benaim del inferior completa al superior? Simplemente reciben la iluminación a través del Ahab. El Rab dice, no solamente eso, el hecho que simplemente obtienen Ahab no significa. Esto les ayuda a adherirse al Ahab del superior. El hecho que ellos reciben una iluminación por allí no significa ellos llegan y lo completan. Es decir, el Ahab de Keter puede darles la fuerza para estar en Katnut de Abba Veima, que este Katnut ya es una conexión a Ahab de Keter. ¿Sí? El amigo dice, ¿este Katnut es más refinado que el anterior? El Rab dice, sí, porque está en el grado de Keter ahora. Digamos que antes de Aleph de Aviut, ahora es Bet de Hitlapshut. Yo me elevo a un grado más alto. ¿Qué es lo que hice allí? Yo me adherí al superior como estuve. Oh, entonces tú estabas adherido al superior en tu propio lugar. Ok. ¿Y para qué te sirvió esto? ¿Para qué sirvió esto? El superior en su Ahab, que está caído dentro de ti, y Galgalta Benaim del inferior. Y entonces el inferior siente cómo es que en el superior no hay nada. Su Ahab está vacío, ¿cierto? El Ahab de Keter ha caído en Galgalta Benaim de Abba Veima. Galgalta de Benaim de Abba Veima ve que Ahab de Keter está vacío, más que sus propios Galgalta Benaim, porque Ahab de Keter es vasijas de recepción y Galgalta Benaim es vasijas de otorgamiento. Entonces, estas son más completas, están plenas en Katnut más que Ahab de Keter, que está en su Katnut dentro de ellas. Ok, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que adherirse a él, aunque esté vacío, ¿cierto? A esto se le llama trabajar en la grandeza del superior, aunque me parezca que está vacío. Entonces, cuando están adheridos a ella, aquí hay un gran trabajo. Ellos necesitan la decena, necesitan algo de afuera, necesitan fuerzas. Aquí esto es un cálculo. Y aquí es que se adhieren al Ahab del superior. Y entonces el superior, en el momento en el que sienten que están adheridos de una forma suficiente, entonces el Ahab del superior comienza a elevarlos. Comienza a elevarlos hacia él. Y entonces son añadidos al Ahab del superior cuando tiene la luz.
El momento en el que ellos están adheridos y él siente que están adheridos lo suficiente como para él llenarse, entonces comienza a mostrar su grandeza. Y entonces ven, wow, este superior que estaba vacío de pronto brilla. Esto es lo que nosotros estamos recibiendo, este despertar. Al hacer este ascenso, le llamamos un ascenso, cuando el superior comienza a mostrarse, empieza a lucirse, y yo estoy feliz de que tengo vida y tengo ánimo y tengo todo. ¿Por qué esto ocurre? Porque yo, de alguna forma, me he adherido a la Hab del superior. Que entonces él a propósito me había mostrado que estaba vacío. Y ahora, wow, él está brillando. Yo estuve adherido a él, pero no me adherí a él porque él brillaba, pero porque yo puedo y podía estar adherido a él, por encima del hecho que él brillaba, porque si era de otra forma hubiese sido para recibir. Es decir, el elevarnos hacia la Hab del superior y hacer Gadlut del primer tipo es realmente Gadlut, pero del primer tipo. Es decir, aún está en mi participación, en la adhesión, pero en mi adhesión llega a partir de un estado de Gadlut. Entonces esto no es suficiente. Después de esto, llega la iluminación de Dalet Gimel, de Nehi de Ak, de Yesod de Ak. Y para esto es que el Zon, bueno, digámoslo de esta forma. El Ahab de Abba Ve'ima obtienen Gadlut y entonces comienzan a despertar al Zon. Es decir, esto se le llama el Gadlut del segundo tipo. Es la plenitud de Abba Ve'ima por su propia cuenta. Y esto ocurre bajo la condición de que el Zon que está vestido por encima de Abba Ve'ima esté dispuesta a recibir Gadlut como si fuera del primer tipo, el primer tipo de Gadlut, Min Aleph. Y entonces se unen a la Hab de Abba Ve'ima. Vamos a leerlo en un momento y vamos a aprender esto. Estos son estadios que son muy buenos para rumiar. Entonces, leamos. Yo estoy... ok, veamos. Vamos a ver cómo es que obtenemos esta explicación. Entonces, 136, ¿verdad? 136. De forma similar, también Zat son completadas de dos maneras. Durante el brillo e iluminación de Shuruk en el ascenso de Hab de Abba Ve'ima, en ese momento también ascendieron junto con ellos los Galgalta Binaim de Zat que se encontraban adheridos a ellos y donde recibieron un Ahab para completar sus 10 Sefirot. Esto es Ahab, el Rab. Y de esta forma, el Galgalta Binaim de Zon, que había ascendido a Abba Ve'ima con el Ahab de Abba Ve'ima, obligan a Abba Ve'ima a llevar a cabo un zivug especial entre ellos para poder otorgarles a Zon. Por eso es que a esto se le llama man. El amigo continúa, estos Ahab ya no son los verdaderos Ahab, sino solo una iluminación de Ahab, suficiente para completar las 10 Sefirot mientras se encuentran en Abba Ve'ima, y no cuando descienden a su propio sitio. El segundo tipo de plenitud de las 10 Sefirot que Zat obtuvo durante el Pashtut de Mohen desde Abba Ve'ima al Zat, a través de lo cual también bajaron su E inferior,
final desde su Hazé al Sium Raglin de Adam Kadmon y elevaron su Tanjid desde Bia y las conectaron a su grado a Atzilut. Entonces, si no hubieran estado rotos, hubieran sido completados con 10 sefirot completas por sí mismas, puesto que ahora han obtenido el verdadero Ahab que les faltaba. De nuevo, dice Rab. 136. De forma similar, también hay dos tipos de plenitud de Zat. El primero es durante el brillo de iluminación de Shuruk y el ascenso de Ahab de Abba Veima, en cuyo momento también ascendieron los Gagalta Benaim de Zat, que se encontraban adheridos a ellos y donde recibieron un Ahab para completar sus 10 sefirot. Estos Ahab ya no son verdaderos Ahab, sino solo una iluminación de Ahab, el Ahab del Zon. Continúa. Solamente una iluminación del Ahab, suficiente para completar las 10 sefirot mientras se encuentran en Abba Veima y no cuando descienden a su propio sitio. El Rab dice, ¿está claro? ¿Sí? ¿No? No, todos están en silencio, yo no sé. ¿Qué cosa? Pero de lo que hemos leído, El amigo pregunta, explica. Estos Ahab que dice que no son realmente ya los verdaderos Ahab, ¿a qué se refiere que ya no son los verdaderos Ahab? Es una iluminación solamente. ¿A qué se refiere que son verdaderos y por qué no son verdaderos? El Rab dice. Nosotros tenemos Keter, Abba Veima y Zon. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, acá no le hemos dibujado a Zon, pero tenemos en realidad Keter, Abba Veima y Zon, ¿no? Ok, tal vez valga la pena que también lo dibuje la forma como debería ser ahora. Este es el Tabur, este es el Sium, y entre los dos tenemos aquí a Keter. Aquí tenemos a Abba Veima. Y aquí tenemos a Zon. Ahora. Tabur. Esta línea es el Tabur, esta línea es el Parsá, esta línea es el Sium. Este es Keter de Nikudim. Este es Abba Veima de Nikudim. Este es Zon de Nikudim. ¿Qué es lo que dice? Él dice lo siguiente. La luz llega a Keter de Nikudim. Desciende y va hasta su Ahab. ¿Verdad? ¿Cuándo es que va a los Ahab? Cuando la Gagalta Benaim de Abba Veima se conectó al Ahab de Keter durante el momento de su Katnut, de una manera suficiente. Entonces puede brillarles, alumbrarles y elevarlos a Gagalta Benaim de Abba Veima a su propio grado.
Entonces, Gagalta Beinaim de Abba Veima se unen y Ahab de Keter se unen. Esto se llama Gadlut de Mina Aleph, el primer tipo de Gadlut. Y aquí tienes 10 Sefirot del primer tipo. כאן הוא אומר הלאה, ועל דרך זה נמצא בית מיני יש לעמוד גם בזת. בעת העירת השורוק. Y continúa. De esta misma forma hay dos tipos de plenitud en Zat. Cuando el Shuruk brilla, es decir, este fue el primer tipo, ¿cierto? Entonces el segundo tipo es que la luz brilla al Zat de Abba Veima. Y de esta forma el Zon se conecta con ella. A ver, ¿dónde es que esto está escrito? Ya, aquí. Entonces tenemos que leer todavía el 135. Es el segundo tipo que se completó 10 Sefirot por sí mismo. Todos, por favor, 135. Cuando el Zon de Ak iluminó con su nueva luz al Abba Veima a través del Yesod de Ak, es decir, recibió a partir del Yesod de Ak, ellos recibieron una nueva luz a partir del Yesod de Ak. Yesod, Allah está dibujando con una flecha. Esto se le llama el punto de Shuruk. Y cuando la luz entra se le llama Shuruk. Y así va Abba Veima y disminuye la Hei inferior de Nikva Inaim a Abba Veima a su Pe. De esta forma elevaron al Rosh de Abba Veima los Kelim de Ahab de Abba Veima desde el sitio el cual habían caído en Zat y así completaron sus 10 Sefirot. De este modo, ahora Abba Veima están completos por su propia cuenta, puesto que ahora han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab que les faltaba. Entonces, que no está tan claro de esta forma. Ok, sí, tenemos que dibujar esto acá arriba. El Rab dibuja la flecha del Shuruk, de Yesod, en el nivel por encima del Persa. Continúa leyendo. Entonces los 10 Sefirot completados ahora han sido completados por su propia cuenta, puesto que ahora han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab que les faltaba. Este es el Ahab de Abba Veima. Sin embargo, en el primer tipo, cuando recibieron del Keter su plenitud a través del Debekut con su Ahab, aún carecían del Ahab, porque estaban llenos de Ahab de Keter, pero debían su Hitkalut a Keter y recibieron una iluminación de su Ahab que alcanzó solo para completar con 10 Sefirot mientras aún se encontraban en el lugar de Keter, y no cuando partieron de allí a su propio lugar. Ahora sí, 136. Ahora, ¿qué está sucediendo? Algo similar. De forma similar hay dos tipos de plenitud en Zat. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en Zat? Primero, es durante el brillo e iluminación de Shuruk y el ascenso de Ahab de Abba Veima, que está en Gagalta Beinaim de Zon, porque el Gagalta Beinaim de Zat, que estaban adheridos a ellos y se elevaron juntamente con ellos a Abba Veima, donde recibieron también un Ahab para completar sus 10 Sefirot. Es decir, ¿quién recibe la Vav y el punto? Se refiere a Shuruk. El Ahab de Abba Veima. Esto acá. Estos Ahab ya no son un Ahab verdadero, es Ahab del ascenso. Y no es su Ahab propio, porque reciben una iluminación del Vav y el punto. Y solamente suficiente para completar las 10 Sefirot mientras están en Abba Veima, en ascenso, y no cuando descienden a su propio lugar. Es el segundo tipo de plenitud de las 10 Sefirot, de Ahab de Abba Veima,
que Zat obtiene durante la Itpashtut de Mochin de Abba Veima hacia el Zat, a través del cual ellos bajaron también sus Hei inferiores al Sium Raglin de Ahab, elevaron su Tanji, que estaba por debajo del Parsá, estos de acá. Tanji de ellos, sus Tanji, y los conectaron a su grado en Atzilut. Atzilut se refiere a por encima del Parsá. Entonces, si no hubieran sido rotos, si hubieran muerto, hubieran sido completados con 10 sefirot por su propia cuenta, dado que ahora sí obtienen el verdadero Ahab que les faltaba. El Rabbi dice, ¿qué quiere decir? Que lo que sucede aquí es que el Ahab de Abba Veima obtiene una iluminación, y con esta iluminación de Abba Veima ellos también se unen al Galgal Tavinam de Zon. Zon se eleva a Abba Veima. Abba Veima obtiene una plenitud y obtiene así Gadlut, y este Gadlut es suficiente para llenar el Tanji de Zon. Si no hubiesen estado rotos por debajo del Parsá, hubiesen llegado a Gamar Tikkun. ¿Qué pasó después en Atzilut? Nosotros vamos a ver que todas las correcciones están en ascenso, que no van a estar por debajo del Parsá. Kuf Lamed Zayin, 137. Por favor, vamos a repetir todo esto. El amigo dice 137. En los 4 parsufim que emergieron de Abba Veima, Kelim de Hagat, al igual que en los 4 parsufim que emergieron de Yeshut a los Kelim de Tanjim, del ítem 107 al 109, existen también estos dos tipos de plenitud a través de los cuales esto se debe a que en la primera Vejina cada uno fue completado por medio de la adhesión con el Ahab de Abba Veima y Yeshut mientras aún se encontraban en el Rosh. Este es el primer tipo de plenitud de las 10 Sefirut. El Rab dice, en el superior primero, dice Rab. Después, cuando se expandieron a Bia, quisieron ser completados, completando el segundo tipo de 10 Sefirot en su lugar, dice Rab. El amigo continúa leyendo. Esto se aplica también a las Sefirot que se encontraban dentro de otras Sefirot. El Rab dice, en el mundo de Nukudim nosotros teníamos un solo parsuf que se llamaba Abba Veima. Teníamos un parsuf llamado Abba Veima y un segundo parsuf llamado Yeshut, y después Rosh Hadat, sin el Guf. Y nosotros tenemos que, por lo tanto, corregir todo esto. Hubo la plenitud en el Rosh de Abba Veima y el Guf, luego un rompimiento, luego plenitud en el Yeshut, del primer tipo, y después en el Guf, otro rompimiento, y luego Rosh Hadat. Y deberíamos saber, que estos 5 parsufim, Atzilut, Atik, Arihampin, Abba Veima y Zon, fueron establecidos en un lugar constante y permanente, y no les aplican disminución de ningún tipo. Atik surgió en el nivel de Keter, Arihampin en el nivel de Jochma, Abba Veima en el nivel de Binah, y Zon en el nivel de Zerampin. Vak sin un Rosh. De este modo, los Kelim de Ahab que fueron seleccionados para ellos en el periodo de Gadlut fueron considerados el primer tipo de conclusión de las 10 Sefirot en ascenso, dice el Rab, por medio del punto de Jolam que volcó su luminosidad en Keter de Nikudim. En ese momento también Abba Veima fueron completados por Keter y obtuvieron iluminación de Kelim de Ahab. Por lo tanto, aunque Atik, Arihampin y Abba Veima tenían todos 10 Sefirot completas en el Rosh, no se expandió ningún tipo de Gar desde del Rosh, a sus Gufim. Incluso Parsuf Atik tenía solo Vak sin un Rosh en el Guf, e igualmente Arihampin y Abba Veima. Radice sin Gar.
La razón de esto es que lo más puro se seleccionó primero. Por ende, solo fue seleccionada entre ellos la conclusión del primer tipo de 10 sifrot, desde la perspectiva de su ascenso al grado de arriba. O sea, la iluminación de los Kelim de Ahab, que alcanzará para completar las 10 sefirot en el Rosh. Pero aún no hay Pashtut, expansión desde el Rosh al Guf, ya que cuando Abba y Ima fueron incluidos en Keter de Nikudim, se contentaron con la iluminación de Ahab por la fuerza del Keter, y no por su Pashtut a su propio sitio, desde el P de Keter hacia abajo. Y puesto que los cuerpos de Atik y Ari Hampin y Abba Veima se encontraban en Vak sin Rosh, es tanto más cierto con Zon, que son considerados el Guf común de Atzilut, que emergió en Vak sin Rosh. Vamos a leerlo, vamos a acostumbrarnos lentamente. Yo entiendo que esto crea una vuelta en la cabeza que uno de pronto ya no entiende dónde está. Así es, así es. Esta parte es un remolino porque cambia a otro tipo de pensamiento. 139. Sin embargo, esto no ocurrió en Ak. En cambio, la cantidad entera que emergió en los Roshim, las cabezas de los Parsufim de Ak, también se expandieron a sus cuerpos. Por lo tanto, todos los 5 Parsufim de Atzilut son considerados como meros Vak de los Parsufim de Ak. Por tal motivo se les llaman el nuevo Ma, o Ma de los 5 Parsufim de Ak. O sea, el nivel de Zerampin, que es el Ma sin el Gar. Las Gar, que es Galgalta Absag, Gimel Rishonot, puesto que el corazón del grado se mide de acuerdo con su expansión dentro del Guf, desde el P hacia abajo. Y puesto que los primeros 3 Parsufim no se extienden hacia dentro del Guf, sino solo Vak sin un Rosh, son considerados Ma, que es el nivel de Vak sin un Rosh, con respecto a los 5 Parsufim de Ak. Y el Rab dice, es decir, todo este Abiyah, Vak, Atzilut es Vak con respecto a Adam Kadmon. Es decir, para poder alcanzar el fin de la corrección, tenemos que elevarnos desde el mundo de Atzilut 3 veces para llegar al mundo de la corrección, al mundo de Rosh. 140. De esta forma, Atik de Atzilut con el nivel de Keter en el Rosh es considerado Vak respecto a Parsuf Keter de Ak, y también carece de Neshama, Haya y Ejida de Keter de Ak. Ari Hampin de Atzilut con el nivel de Jochma en el Rosh es considerado Vak para Parsuf Ab de Ak, que es Jochma, y carece de Neshama, Haya y Ejida de Ab de Ak. Abba Veima de Atzilut, con el nivel de Binah en el Rosh, es considerado Vak del Parsuf Sag de Ak, y carece Neshama y Haya y Ejida de Sag de Ak. Zon de Atzilut es considerado Vak del Parsuf Ma y Bon de Ak, y carece Neshama, Haya y Ejida de Ma y Bon de Ak. Y Yeshut y Zon siempre se encuentran en el mismo grado, siendo uno el Rosh y el otro el Guf. El Rab dice, en resumen, para poder elevarnos del mundo de Atzilut a Malhut En Sof, tenemos que atravesar estos 3 grados, Sag, Ab y Galgalta. Eso está claro.
Esto es algo que no existe para el Parsuf de Atzilut por el momento. 141. La conclusión o el acto de completarse del Ahab de las 10 Sefirot del segundo tipo se lleva a cabo por medio del elevamiento de Man a partir de buenos actos de los de más abajo. Esto significa que ellos completan a Abba Veima con respecto a sí mismos como en el punto de Shuruk. En ese momento Abba Veima bajan la G inferior desde su Nikve Enaim de Abba Veima y elevan su Ahab hasta sí mismos. En ese momento tienen la fortaleza de otorgar también a Zat, que son Zon, es decir, a los Gufim en sentido de arriba abajo. Esto se debe a que Galgalta Enaim de Zon, unidos a los Ahab de Abba Veima, son atraídos a Abba Veima durante el Kadnut. Continúa. Son atraídos a Abba Veima junto con ellos y reciben de ellos la conclusión o plenitud de sus 10 sefirot con ellos. En ese momento, la totalidad del Mojin de Abba Veima se entrega al Zon que ascendió junto con ellos a sus Ahab también. Por lo tanto, cuando los 5 Parsufim de Atzilut son completados por medio de este segundo tipo, existe Gar para los Gufim de los 3 primeros Parsufim, Atik, Arihampin y Abba Veima de Atzilut, al igual que para Zon de Atzilut, el Guf común y corriente de Atzilut. En ese momento, los 5 Parsufim de Atzilut se elevan y visten los 5 Parsufim de Ak. Esto se debe a que durante el Itpashtut de Gara, los Gufim de los 5 Parsufim de Atzilut se igualan con los 5 Parsufim de Ak. Atik de Atzilut se eleva y viste el Parsuf de Keter de Ak. Arihampin viste a Ab de Ak. Abba Veima, Sag de Ak. Y Zon viste a Ma y a Bon de Ak. Y entonces cada uno de ellos recibe Neshama, Hayá y Yahidá de su correspondiente Bejiná de Ak. El Rab dice, esto es algo que nosotros podemos ver. ¿Dónde está el árbol, el Ailán? 372 en hebreo, o en internet se lo puede encontrar también en la biblioteca. Esto es lo que se nos está diciendo acá. Ok, tratemos de verlo en general. En la primera imagen ya está claro, Gagalta Alba Absag, la forma en la que él lo dibuja para nosotros. Claro que hay muchas adiciones. Claro que hay muchas otras imágenes que no hemos aprendido aún, pero aquí tenemos imagen 2. Aquí tenemos Sag de Ak después de la primera restricción, Sag de Ak después de la segunda restricción. Aquí tenemos qué tipo de Sag, y luego el otro tipo de Sag. Y luego tenemos el Parsuf de Sag de Ak. Ante la aparición de los reyes, el rompimiento de las Parsuf Ahab no hemos aprendido. Y tenemos aquí dibujo número 3. Aquí es cuando tenemos 5 Parsufim de Atzilut que corresponden a los 5 Parsufim de Ak. Entonces tenemos Gagalta Ab más Akbon, 5 Parsufim, las primeras, y después tenemos estas otras 5 Parsufim, Atik, Arihampin, Abba Veima, Yeshut y Zon de Atzilut. Así es como estas se visten uno sobre la otra. Miren lo que está escrito aquí. El estado constante de los 5 Parsufim de Ak y 5 Parsufim de Atzilut no se disminuyen de esta medida para siempre. Es decir, es el estado permanente, así es como se encuentra. Y estos puntos, esta línea punteada simplemente apunta
cómo es que cada parsuf de Atzilut se viste en el ma del parsuf que corresponde a ella en el mundo de Adam Kadmon. Y escribe aquí que las líneas conectan a los parsuf y apuntan a su medida y de dónde es que obtienen su nutriente, se nutren. Perdón, no puedo verlo. El amigo lee. Dice que los grados de los cuales ellos obtienen y se nutren. El Rab dice, sí, eso, que ellos se agarran y se nutren de allí. Eso está claro. Entonces vamos al diagrama número 4, que escribe la medida de Serampin durante la obtención del alma, durante el estado permanente del parsuf de Ak, del parsufim de Ak. Ustedes pueden ver como el último parsuf, que es el zon de Atzilut, que ha ascendido. Y después tiene otro ascenso comparado con lo que había antes de haber ascendido otro grado más y después otro grado más. Está ya en el diagrama número 6 y eso es todo. Esos son los 3 grados, después no hay más. Este es el ahab que completa, que es completado. Estamos ahora en el diagrama número 7. La posición de los 5 parsufim con respecto a Bia, después de haber obtenido, eso es su lugar correcto. Es decir, todos los parsufim de Atzilut ascienden comparados con los parsufim de Ak. Y antes se vestían en Ma de Ak, en esta línea punteada, y ahora se visten no en Ma de Ak, sino en Sag de Ak. Esto significa que alcanzaron Neshama, porque Sag es Neshama. Mírenlo de esa forma. Solamente mírenlo, tal vez lo vean. Claro, después si tenemos otro ascenso, que dice aquí, Gilad, por favor, lee. Dice los 5 parsufim de Atzilut y los 5 mundos de Bia después de haber obtenido su Hayá en su estado constante y en la medida de parsufim de Ak. Es decir, los parsufim de Atzilut volvieron a ascender, ascendieron todos juntos y así cada uno de ellos solía estar y estuvo anteriormente vestidos en Ma, ahora están vestidos en Sag y después en Jochma, que corresponde a ellos, y todos los parsufim así de Adam Kadmon. Y el último ascenso, donde todos los parsufim de Atzilut visten de manera plena, igual con todos los, y así obtienen la luz de Yehida. Eso es todo. Esto es por un lado. Por otro lado, acá hay algo más, que es el dibujo número 10, que dice los alamot, los mundos y los parsufim, es decir, los 5 parsufim de Ak y los 5 parsufim de Atzilut y los 3 mundos de Bia después de obtener su Neshama en el estado constante de Kav de Ensof. זאת אומרת שאנחנו בעצם חוזרים Dice, es decir, en esencia nosotros estamos regresando al primer dibujo, al primer diagrama, el diagrama número 3. Diagrama número 3. Solo que lo que tenemos ahora es que el parsuf de Abdeak asciende hacia arriba. ¿Y a dónde va Rosh de Keter? Es como que aparentemente entra a Ensof. Entonces, la imagen número 10 es la misma que la imagen número 3, solo que Galgalta se eleva.
a sí misma. Este ya es el diagrama número 11. Galgalta asciende, y luego Ab asciende. Entonces si Ab asciende, Keter de Ab también sube. Y Sag también se acerca a esto. Y entonces tenemos otro ascenso en el que Galgalta, Ab y Sag entran hacia En Sof. Y entonces tenemos aquí abajo, si se dieron cuenta, los mundos de Bria, Yetzirah y Asiya, que están saliendo del Parsá y están entrando a la espiritualidad. En resumen, tenemos el ascenso de los mundos gracias a las luces que llegan a ellas y sacuden los mundos, los elevan hacia arriba. Y una vez haber alcanzado estos ascensos, cada vez a través de descensos, rompimientos, ascensos, corrección, a través de estos descensos y ascensos, entonces cuando se completan todas las correcciones, el Hab que desciende, Rab Palim Mekabasiel, que ensambla todas estas correcciones y hace un sivug en su lugar. Eso es todo. Ok, hemos leído, no hemos entendido mucho, pero está bueno el tener un tanto de confusión. Ahora estamos... ¿Quieren repetir todo esto? ¿Quién quiere repetirlo? ¿Quién quiere hacer qué cosa? ¿Qué sé yo? Ok, no hay razón para continuar. ¿Dónde estamos? Hemos llegado al 142. El Rab dice, ok, podríamos. Después sigue. $142. Podemos leerlo porque cuando lo leemos de alguna forma entra y va a ser más fácil. Y si lo leemos de nuevo, entonces comienza a sonar más y más familiar y después se va aclarando. Hemos visto ahora el tema de los ascensos de los mundos. Entonces, ¿continuamos o retrocedemos? ¿Quiénes quieren continuar? ¿Quiénes quieren repetir? Oh, ok, repetimos. Vamos a repetir. ¿Dónde está? Comenzamos más temprano. ¿Desde dónde creen que deberíamos comenzar? 131, 134, 134. Yo pensaba que iban a querer retroceder más. Ok, 134. Aquí es donde comenzamos hoy día. Ok, entonces hasta acá está bien. Muy bien. 134. Ya ha sido explicado una gran regla en el surgimiento del Gadlut, una gran regla concerniente al constante Mohin y a los ascensos de Parsufim de las Olamot a lo largo de los 6.000 años. Ya ha sido explicado que el surgimiento de Gadlut del Gar y Zat en Nekudim se produjo a través de una serie de 3 puntos bajo la forma de los 3 puntos Holam, Shuruk y Hirik. A partir de esto podemos entender que existen 2 tipos de compleción o plenitud de las 10 Sefirot para la recepción de Mohin de Gadlut. El primero es a través del ascenso e integración, Galilut, dentro del grado superior, o sea, cuando el Zon de Ak iluminó con su nueva luz a Keter de Nikudim a través del
Tabur y bajó la He inferior del Nikve Enaim de Keter a su P, entonces de este modo los Ahab, los Emhotamipek de Keter que estaban en Abba Veima subieron y regresaron a su grado en Keter, completando sus 10 Sefirot. Se considera esto que en este grado Galgalta Benaim de Abba Veima se unen al Ahab de Keter y suben juntamente con ellos. Por ende, también Abba Veima están incluidos en las 10 Sefirot completas de Keter. Puesto que el grado inferior que se eleva al grado superior se iguala con este. Por tal motivo se considera que también Abba Veima obtuvo los Ahab que les faltaba para completar sus 10 Sefirot por medio de integrarse en Keter. Este es el primer tipo de Mohin de Gadlut. El Rab dice: ¿qué significa Gadlut de Mina Alef? Taller. ¿Qué significa Gadlut del primer tipo? Ok, adelante todos. Quiero que se despierten un poco y se calienten. El Rab dice: todos añaden al anterior. El amigo dice: es cuando Galgalta Enaim del inferior se une al Ahab del superior. El siguiente amigo dice: el primer tipo habla de Keter, que recibe la luz y eleva su Ahab. El siguiente amigo: sí, como dijo el amigo, recibe su Ahab. Galgalta Enaim se une a esto y de esta forma puede elevarlo a través de su Katnut. Y en ese Devekut es que puede llevar a cabo con el Ahab de Keter. El siguiente amigo dice: del primer tipo no está en el Ahab, sino es para adherirnos al Ahab del superior. Por eso se llama el Ahab del primer tipo. El amigo dice: sí, uno obtiene las fuerzas del Ahab de Keter, obtiene fuerzas. Y Galgalta de Abba Veima se adhieren. Y para esto y por esta razón es que uno obtiene como si fuera el Ahab de Keter y se eleven juntamente con ello para convertirse en 10 Sefirot completas. El siguiente amigo dice: sí, este Devekut ocurre específicamente cuando Ahab brilla, pero en Galgalta Enaim se siente como Katnut, pequeñez. Específicamente hay un ocultamiento. Escuché en esta lección que necesitan la fuerza para adherirse en este momento y adherirse así al Ahab del superior en el estado de su Katnut. Y cuando el superior se siente que están adheridos suficientemente, entonces puede iluminarlos y elevarlos hacia él. Rav, cuando el Ahab de Keter eleva Galgalta Benaim de Abba Veima hasta cuando el Ahab de Keter eleva a Abba Veima a ellos, a él. כנראה אחרי שהם גלגלת בעיניים מתבטלים כלפיהם אחרי שהם מבקשים. Grupo de enfoque. Yo creo que antes de que Galgalta Benaim se anule frente a él, pida por su elevación. Cuando Galgalta Benaim de Abba Veima incluso sienten que el Ahab está vacío de Keter, entonces se adhieren, realmente se adhieren, porque ellos sienten que otorgan. Sí, este estado que no brilla, a través de esto pueden no brilla para ellos de manera opuesta, entonces permita a Keter que los eleve porque no pidieron por sí mismos. Sí, yo escuché que aprendieron la Devekut hasta cuando no brilla o que no te atrae a esto hacia esta atracción. Entonces, cuando hay iluminación,
Raf. Significa el momento en que Galgalta Beinaim de Abba Veima se adhieren a Ahab de Keter, les veían que el Ahab de Keter no está vacío, sino que está no vacío, sino que completo. Entonces se eleva a su propio Galgalta Beinaim, Gadlut del primer tipo. Otra pregunta, por último. Si el Ahab de Keter, ¿acaso este Ahab de Keter necesita traer una luz especial para elevarse a sí misma, o Galgalta Beinaim de Abba Veima se cancela frente a él? Entonces encuentran que tiene luz. Específicamente en este caso, aparentemente él los eleva. ¿Acaso este ascenso sucede en la anulación de Abba Veima? ¿O no a causa de la anulación? No es que trajo una nueva luz, sino que estaba allí y no la reconoció. Se considera esta luz en el superior. Bien, es suficiente con esa pregunta. Se los dejo. Siguiente. 135. El segundo tipo es un grado que fue completado con 10 sefirot por sí mismo. Cuando Son de Ak iluminó en su nueva luz de Abba Veima a través de Yesod de Ak, llamado el punto de Churuk, y bajo la G inferior de Nikve Enaim de Abba Veima a su P. De esta forma elevaron al Rosh de Abba Veima los Kelim de Ahab de Abba Veima desde el sitio al cual había caído en Sat, y así completaron sus 10 sefirot. De este modo, ahora Abba Veima están completos, puesto que han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab que les faltaban. Sin embargo, el primer tipo, cuando recibieron del Keter su terminación a través de Devekut con su Ahab de Keter, aún carecían de Ahab, pero debido a su Itkalelut en Keter, recibieron a través de este Keter iluminación de su propio Ahab, que alcanzó solo a completarlo con 10 sefirot, mientras aún se encontraban en el lugar de Keter, y no cuando partieron de allí a su propio sitio. ¿Está claro? Léelo de nuevo. 135. El segundo tipo es un grado que fue completado con 10 sefirot por sí mismo, cuando Son de Ak iluminó con su nueva luz de Abba Veima a través de Yesod de Ak, llamado el punto de Churuk, y bajo la G inferior de Nikve Enaim de Abba Veima a su P. De esta forma, elevaron al Rosh de Abba Veima los Kelim de Ahab de Abba Veima desde el sitio al cual había caído en Sat, y así completaron sus 10 sefirot. De este modo, ahora Abba Veima están completos, puesto que han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab que les faltaban. Sin embargo, el primer tipo, cuando recibieron del Keter su terminación a través de Devekut con su Ahab, aún carecían del Ahab, pero debido a su Itkalelut en Keter, recibieron a través de este iluminación de su propia Ahab, que alcanzó solo a completarlos con 10 sefirot, mientras aún se encontraban en el lugar de Keter, y no cuando partieron de allí a su propio sitio. Escuchen. ¿Cuál es la diferencia entre Gadlut del primer tipo y Gadlut del segundo tipo? En Gadlut del primer tipo, Abba, Veima, estaban en Gadlut, pero recibieron Gadlut de Ahab de Keter.
No es su ahab. Son vasijas puras, kelim de Keter. Cuando adquirieron Gadlut del segundo tipo, su ahab retornó, se conectaron a Galgalta Benaim, entonces tienen 10 sefirot por sí misma. Abba Veima, que es Jochma y Bina, es totalmente distinto. ¿Está claro esto? ¿Qué ayuda? El segundo tipo tampoco es su propio ahab, es de Son. No, recibe la fuerza de Son, pero no es su ahab, es su ahab. Ellos activan ahab. Sí, lo activaron. Entonces, ¿de dónde salen estas 10 sefirot? Estas 10 sefirot en Abba Veima, no en Keter. También hay 10 sefirot ahí, ¿cierto? La primera 10 sefirot están aquí, Galgalta Benaim de Abba Veima con ahab de Keter. ¿Y el segundo tipo? Galgalta Benaim de Abba Veima y ahab de Abba Veima en sí mismo. Este es el segundo tipo de Gadlut. Mira lo que está escribiendo. Mira qué se escribió. 136. 135. El segundo tipo, cuando obtuvieron Sat durante la expansión. No. Ok. Se atacharon al lugar de Atzilut, entonces se rompieron. ¿Dónde está esto? Ya leímos 135. ¿Por qué no me dijiste? El segundo tipo, 135. El segundo tipo es un grado que estaba completo en 10 sefirot por sí mismo. Ahora dices, ahora reciben de Nehideak. Siempre recibe fuerza desde arriba, desde alrededor. Entonces, cuando esta nueva luz de Abba Veima a través de Yesod de Ak, llamado el punto de Churuk, y bajó la G inferior de Nik Be'enaim de Abba Veima hasta su P. A través de esto elevaron Kelim de Ahab de Abba Veima desde el sitio lugar en el que había caído en Sat hasta el Rosh de Abba Veima y completaron 10 sefirot. Entonces ahora Abba Veima está completo por sí mismo, pues han obtenido los verdaderos Kelim de Ahab. No es que recibieron los Kelim de Ahab que les faltaban. Sin embargo, el primer tipo, cuando recibieron de Keter su terminación a través de Betkut con Ahab de Keter, aún estaban carentes de esa Ahab. Pero debido a su Itkalelut en Keter, recibieron a través de este iluminación de su propio Ahab, que alcanzó solo completarlos con 10 sefirot, mientras aún se encontraban en su lugar de Keter y no cuando partieron de allí a su propio sitio. Entonces dice, eso no activa su Ahab, que Atzilut aún está en Bak. No lo activa realmente. Esto siempre está en Bak. Son solamente el Reshim. ¿Dónde dice? No lo dice, después lo dice. Lo hablaremos después. Luego aprenderemos que todas estas cosas suceden en su Ahab de elevación, Ahab de Aliyah. Es buena tu pregunta, pero veremos lo que sucede allí. Bueno, comenzaré contigo. Cuando Galgalta Be'enaim están adheridos al Ahab del superior, se elevan por encima de su Keter hasta Galgalta Be'enaim
el superior, ascienden y descienden de nuevo. Si tú te anulas frente al superior y en tu anulación es tan fuerte que el Creador puede traerte hasta un grado más alto, tú no pierdes la conexión con el superior. Él te eleva. Porque Galgalta Benaim, tú estás conectado estrechamente a Nif. Tú lo amas y todo eso. Tú verías que Nif está mintiendo en algo. Él te influencia. O tú continuarías justificándolo. Tú dices, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Él es mi amigo. No puede ser, pero yo escuché lo que escuché. Es algo que no puedo comprender. Si tú dices, vamos a decir, vas a justificarlo de esta forma, tú puedes decir, es el Creador que ordenó todas estas cosas para mí, todo tipo de cosas, no importa. Si tú estás en tal ascenso que abre aparentemente a Hab del estado corrupto y aún se adhiere, tú ya puedes elevarte a un grado más alto. Este es el significado de todas las transgresiones serán cubiertas con amor. Él te muestra que es de verdad. Todos estos crímenes, tú no sabes qué tipo de criminal. Pero tú dices, no, yo soy su amigo y yo lo voy a justificar en todo lo que puedo. ¿Se puede hacer esto? Trabajaremos en ello. Esto es lo que sucede. Galgalta Benaim de Abba Beima están adheridos a Ahab de Keter. Esto es lo que necesitan hacer. Porque Keter les muestra su Ahab en una forma muy mala. Todo esto es malo, negativo. Pero incluso si ellos trabajan en fe por encima de la razón, están adheridos al Ahab de Keter, ellos se elevan, entonces comprenden como el superior cuánto él está correcto. Y de ahí abajo aparentemente es distinto. Así es como es. Entonces todo nuestro trabajo es por encima de la razón. Nosotros aprendimos cómo el superior trabaja con su propio Ahab, ni él no debería trabajar con su propio Ahab. El superior, a través de estos ejercicios, le da una oportunidad de desarrollar vasijas de otorgamiento. ¿Qué significa vasijas de otorgamiento? Yo acepto al superior, incluso si está en contra de mi pensamiento racional. ¿Cómo se conecta con el Ahab después de todo? No tengo problema con sostener el Ahab del Ahab. No, su propio Ahab. Después de que yo hago esto, significa yo mi vasija, Galgalta Benaim, mis vasijas de otorgamiento para estar adherido a Keter, entonces yo recibo iluminación a mi propio Ahab, Abba Beima. No puedo tener Gadlut del segundo tipo en ese lugar. Entonces, aprenderemos acerca de esto. Esto es solo bajo la condición de que yo complete con Ahab del superior. Mi Galgalta Benaim, que sea igual al superior. Tengo que justificar al superior en todo, en mi vasija de otorgamiento. Entonces comienzo a trabajar con mi vasija de recepción. El superior comienza a despertar estas cosas. ¿Por qué Galgalta Benaim del inferior se adhiere al Ahab de Keter
cuando se siente vacío, negativo, que les permite adherirse. Ahab de Keter está dentro de ellos en Katnut. Nacieron de esta forma, que los atrae a adherirse a Ahab. Equivalencia de forma. ¿Dónde está la adhesión? La equivalencia de forma. El superior está en Katnut, no tiene nada, tú estás en Katnut, tampoco tienes nada. No tiene luz. El inferior está en Katnut porque ese es su estado. Como que tú estás jugando con un pequeño niño. Digamos, te disminuye a ti mismo y ves y aparenta ser su amigo. Entonces juegas como él y comienza a jugar con él. Yo no sé, con un pequeño auto de juguete, otros juguetes, y entonces se adhieren en un juego mutuo. Por supuesto que juegan, porque tú eres el grande que quieres elevarlo. Entonces tú necesitas de elevarlo a través de adhesión. Tú juegas con él, haces todo tipo de cosas con él, él se adhiere a ti y poco a poco mostrando distintas cosas. Así es como lo elevas. Te abres más a ti mismo, más y más, pero bajo la condición que la forma en cómo crece, tú no rompes la conexión de él contigo. Tú siempre te debes dar cuidado. Esto se llama educación. Esperar a que se conecte contigo, entonces tú elevas el Ahab, él puede adherirte a ti más y más y más. Así es como tú creces con Galgalta Benaim. Si podemos preguntar, ¿cómo hacemos esto en Ahab y no perdemos el Ahab que está entre nosotros y continuamos trepando más y más? Como dije, no hay nada más que eso. Ok, Chai despertó. ¿Dónde en el dibujo, en términos de los mundos, estamos? ¿Bajo Sium? No, pero ¿en qué mundo? En este mundo. Sí, pero lo que vemos aquí, ¿esto es Nekudim o qué? En el dibujo es Nikudim. Gadlut. No, como no aparece ahora. Katnut, si el Ahab de Galgalta, Ahab del superior está en el Olam Anekudim en Katnut, mundo de Nekudim en pequeñez. Ahora la habilidad para poder tomar 10 sefirot y comenzar a jugar como con este Lego. ¿Esta habilidad llega de Simsum Bet? Sí, dice Rab. Solo de eso, sin la segunda restricción, nosotros no tendríamos diferencias entre Galgalta Benaim y Ahab, no diferencia entre vasija de recepción y otorgamiento. Todo cayó y se mezclaron. Esto determina la diferencia entre vasija de otorgamiento y vasija de recepción. Y después de esta superación de la segunda restricción, ¿puede usted expandir acerca de este juego? Después de la separación entre la vasija de recepción y la vasija de otorgamiento, a través de la segunda restricción, hay un gran juego, porque tú puedes trabajar como parte de las vasijas te puedes conectar con todas las vasijas de Adam Harishon, pero solo a las vasijas de otorgamiento y no a las vasijas de recepción. No se activan. Esto es lo que se llama Ajoram Boita, o doblando los pies,
algo que tú ves en los gallos por instantes. Incluso ellos no tienen piernas. Un bebé tampoco tiene piernas porque no sabe cómo usarlas. Esto es una indicación de Katnut, de infancia. Pero Galgalta Benaim puede conectar. Un Galgalta Benaim puede conectar. Entonces, la segunda restricción. Las vasijas de otorgamiento ya no son vasijas del ser creado del todo. Esto proviene de la influencia del superior, de sus cualidades. Y las vasijas de recepción pertenecen al inferior. ¿Ok? Sí. Entonces, Gadlut del segundo tipo es Katnut de Olam HaNekudim. Gadlut del segundo tipo es algo privado que sucede allí, en Olam HaNekudim, durante el camino. Yo espero, quisiera, como tú no. Este material es difícil y confuso. Me desconcentra miles de veces. Usted repite que no hagamos preguntas que solamente acerca del material y esto continúa sucediendo. Las preguntas, esto puede suceder como un golpe 100 o 1000 veces. Yo debo apegarme a lo que el autor dice y esta es la única forma de obtener y comprender. No, dice Rab. Yo te diré por qué. Aquí nosotros aprendemos cosas que están escritas en un distinto estilo, de distinta forma, hasta que la ruptura de Olam HaNekudim, habían cosas que habían descendido en forma de cascada en el Reshimó que emerge y obliga al Parsufim a actuar de esta forma. Por eso es que yo no pude tolerar ninguna desviación a ningún lado. Porque todo necesita estar en causa y consecuencia. Aquí nosotros aprendemos alguna parte. Esto también en cascada, pero sube y baja y va adelante y regresa. Tú no puedes agarrarlo de esta forma. Solo en alguna niebla aquí. Quizás tener más tiempo para poder jugar con esta materia, para que resulte útil. Tú podrías decir, adherirnos a los nombres, a las formas, de acuerdo a esto, de acuerdo a eso. Quizás comprendemos un 10%. En materia de hábitos. Tú ves como un niño, cuando él juega, no lo sabe exactamente, solamente entra. ¿En qué? Sensaciones y sentidos que aún no conocemos. Cualquier cosa de manera didáctica, en algún orden. Yo soy muy rígido, porque allí debemos activar nuestro intelecto y mantenernos hacia adelante. Pero aquí hay un deseo y esto te causa confusión. Cada uno es muy inteligente hasta que llega a este punto. Pero aquí necesitamos permitir al tiempo que... Entonces vamos a confundirnos, vamos a filosofar un poco. Necesitamos absorber
estas materias y esto toma tiempo. Incluso no es a través del intelecto, es solo a través del hábito. Tú ves, alguien que vino desde Eilat, permitimos preguntar. Quizá está conectado, pero hay una cierta iluminación de Yesod de Ak a Abba Veima. Porque Abba Veima viste Yesod de Ak. No va en algún cierto orden o subketer. No, es de arriba hacia abajo. Esto ya es algo distinto. De acuerdo a la equivalencia de forma, Abba Veima viste Yesod de Ak. No te voy a decir más en el entretiempo porque explica. Esta explicación deberíamos ir a otras preguntas. Entonces tú sabes, es como Vav y Nekuda. Así es como es. Hay cosas que puedo decirte. El ascenso de Shabbat en los días festivos. ¿Cómo tú puedes explicar dónde está la raíz en tal sistema? ¿Por qué esto asciende? ¿Qué es lo que lo gatilla? ¿Por qué se necesita en el ascenso de los mundos? Entonces comenzamos a estudiar gradualmente. Entonces gradualmente tú ves de dónde proviene. Porque tú no tienes estas vasijas emotivas, que tú puedas comprender lo que tú sientes. ¿Qué es lo que tú emocionalmente puedes imaginar? Esta es la comprensión más difícil. Kiev. Раф, вот у меня вопрос. Вот 10 сферот по горизонтали, вот в Абба Ваима, что это Raf, tengo una такое? Первый pregunta. раз у нас появляется. Ведь у нас до этого всегда 10 La сферот 10 sefirot de Abba Veima, по вертикали, то есть... en una forma horizontal, ¿de dónde viene? Seguramente nosotros teníamos 10 sefirot verticales. Bien, esto dice Raf. Vamos a dibujarlo de manera diferente. Tenemos Keter, Rav dibuja. El Keter está vestido por Abba Veima y sobre Abba Veima son se viste. ¿Cómo así? ¿Sí está bien? Entonces, si Galgalta Benaim puede ser así, este es Galgalta Benaim, este es Ahab. Rab escribe Keter, Abba Veima, son Galgalta Benaim, Ahab, Ahab de Abba Veima. Este es Galgalta Benaim en Son, este es Son. Да, только я имел в виду, что это Está mejor esto, Vlad. Гадлут в Абба Ваиме первого типа. Вот, Sí, yo solo menciono que son 10 sefirot de Gadlut de Abba Veima del primer tipo. вернее, что это значит? ¿Cómo es que a Galgalta Benaim se adhiere al Keter? ¿Cómo hay 10 sefirot ahí? ¿Qué significa? Significa que tienen así 10 sefirot. Galgalta Benaim de Abba Veima es Keter, Jochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet. Este es Galgalta Benaim de Abba Veima. Galgalta Benaim. Este es Abba Veima y este es Galgalta Benaim. Y Ahab, disculpen,
Ahab de Keter, Tanim. אז הם מתחברים, בסך הכל נעשה 10 ספירות. Se conectan todos Как они juntos y могут tienen 10 соединиться sefirot. между собой, если это разные сферот? Они как-то наслаиваются друг на друга? Или они, как они ¿Cómo se conecta соединяются? entre ellos? Si hay distintas cosas, ¿o acaso visten una o la otra? ¿Cómo se conectan? Esto es una pregunta, pero ellos se conectan. גלגל את העיניים של עצמם, אלו, כן? אבא ואמא לוקחים אחאב דקטר. כן? Galgalta Benaim. Abba Behima toma el Ahab de Keter. ¿Cuál es el problema? Digamos, el Ahab de Keter hacia Abba Behima son como, יש כזה מושג בחוכמת הקבלה, או שההפך, זה מין, במקום ahí está רגליים, el concepto de la sabiduría de la Kabbalah. מנוע Vamos a decir, מושחת. en vez de piernas, tienen este motor único. רק תבין ש... Kelim de Kabbalah. אם אבא ואמא לא מעוניינים להשתמש בכלים דקבלה שלהם, Para poder comprender אז העליון si מתחבר Abba אליהם, Behima no están interesados en usar la vasija de העליון recepción, אז אחראי. על אבא ואמא שהם דבוקים el באחד superior בקטר, puede unirse y הם צריכים להיות complementar, רק דבוקים בעליון. porque והעליון פתאום מעלה אותם על הידיים trepando שלו. hasta Ahab de Keter solamente necesitan elevarse, ילד קטן מעלה אותו על ידיים adherirse. שלך. Es como que tú tomas un pequeño niño אז הוא משתמש y ברגליים los שלך. tomas con tus manos, lo elevas, על הידיים שלך ואומר, entonces está הוא usando רוצה שאתה tus תיקח אותו piernas. לרגליים. הוא משתמש Él estaba בידיים apuntando שלו en esto, לרגליים, aquello, לרגליים שלך. esto, tómame, llévame a todo. גלגל את העיניים דאבא ואמא, Está usando משתמשים tus באחד piernas. בכתר. אבל זה ודאי Esto significa Galta Benaim de Abba Behima usando a Ahab de Keter. Entonces, es como que creció, pero no está usando sus vasijas. Выше нас поднимает. Вот когда мы отменяемся, не получаем. Cuando digamos nos conectamos en la decena, Что значит, что ¿qué significa que el superior no se eleva? בעשירייה אנחנו נמצאים בכל En הדברים. la decena tenemos más o menos, בעשירייה אנחנו אפילו tenemos לא todas יודעים estas מה cosas אנחנו מפעילים. al mismo tiempo. כל הגלגלתת ועיניים הם כל En la אחד, decena no sabemos cómo activar. שכלולים זה בזה וזה Todo בזה. el Galta Benaim y Ahab זה עבודה הרבה están incluidos uno en el otro, etc. ממה שאנחנו כאן מדברים. כאן איזושהי פעולה אלמנטרית. Esto funciona de una manera mucho más compleja de la cual hablamos. טוב, Esto es אין לנו יותר מי ששואל. יופי. יש. Esto es una acción discreta y elemental. Ok, no hay nadie más. ¿Hay más personas que quieran preguntar? Sí, Moscú. Большое спасибо, Рав, за эти уроки. Хотел Buenos días a todos. Кисарону московской группы в изучении. Rav, muchas gracias por estas lecciones. Большая Yo quisiera просьба всем товарищам, transferir чтобы, если даже не una gran deficiencia del grupo de Moscú. не, в общем, Nuestro deseo de completar esta pitja. наши Pedimos a todos los amigos вместе. que reúnan sus fuerzas y continúen. И вопрос по поводу Sí, dice Rav. второго типа, может быть, даже и первого. Moscú. Это Y только la pregunta, определяется тем местом, где происходит. Gadlut del segundo tipo, quizás del primer tipo, ¿significa está definido por el lugar en donde está ocurriendo? לא, זה לא כך. ¿Solamente por estos kilim que están por encima de Parsa o qué? משהו זז, No, dice Rav, no es así. En la espiritualidad hay, si algo se mueve, יכולים ללמוד את זה. hay un cambio en todo el sistema, עד כמה שזה... solo que no lo hemos aprendido aún. אבל זה השפעה מאוד מאוד משמעותית. Hasta cuánto influye, pero es muy, muy significante, una influencia significante. למטה, וזהו, זה בקיצור... Es como está escrito, כמו אפקט una persona no puede mover ממש כך. בסדר? no puede mover un dedo desde el inferior, es como el efecto mariposa. ¿Ok? Quisiera ser más preciso con mi pregunta. Gatlut del segundo
tipo solamente puede partir en el Parsuf. Esto puede suceder donde sea que haya la conexión de Ahab y Galgalta Benaim del inferior, digamos. Cuando esta conexión del Ahab, del superior y el Galgalta Benaim, Gatlut, el primer tipo, el segundo tipo, así es como aprendemos. Y antes de esto, la conexión entre el superior y el inferior. ¿Cuál sería la conexión entre ellos? ¿Cómo influye el superior al inferior? Es más grande. Ok. Vamos a movernos a la siguiente parte.